Érase una vez un hombre llamado Coré, miembro de la tribu de Leví y descendiente de Coat. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Quien ocupaba una posición honorable en el campamento de Israel. Como levita, Coré tenía un rol fundamental en el tabernáculo, asistiendo en el cuidado de los objetos sagrados y en el servicio general de adoración. Junto a los demás levitas, él contribuía a que el pueblo pudiera acercarse a Dios de acuerdo con las instrucciones dadas a Moisés en el desierto. Sin embargo, aunque su tarea era valiosa, Coré comenzó a sentir que su trabajo no recibía el respeto y el honor que él pensaba merecer. Veía cómo Moisés y Aarón, líderes y mediadores directos entre Dios y el pueblo, ocupaban posiciones de gran autoridad, mientras que él y sus compañeros levitas permanecían en roles subordinados. Este resentimiento fue creciendo hasta convertirse en descontento y ambición. ¿Por qué solo Moisés y Aarón gozaban de un acceso tan privilegiado al Señor? ¿Acaso no era todo el pueblo santo y digno de acercarse a Dios de la misma manera? Movido por estos pensamientos, Coré reunió a Datán y Abiram, además de 250 hombres influyentes de Israel, todos con poder y posición en la comunidad. Juntos, se acercaron a Moisés y a Aarón, cuestionando abiertamente su autoridad y acusándolos de asumir un liderazgo exclusivo. «Toda la congregación es santa», declararon con voz desafiante. Para Coré, el tiempo había llegado de reclamar lo que él consideraba una distribución justa del poder y la autoridad espiritual en el pueblo de Dios. Entonces, Moisés, al escuchar la acusación de Coré y sus seguidores, cayó de rodillas en señal de humildad y súplica ante Dios. Moisés, que siempre había guiado al pueblo con obediencia y sin deseo de poder personal, se sintió profundamente dolido por la rebelión que surgía entre los mismos levitas y líderes de Israel. Pero en vez de responder con ira o con argumentos propios, Moisés propuso que Dios mismo juzgara la legitimidad de su liderazgo y la posición de Aarón. Moisés les dijo a Coré y a sus seguidores que al día siguiente llevaran incensarios con brasas ardientes y los presentaran ante el Señor en el tabernáculo, un acto reservado para los sacerdotes. «El Señor mostrará a quién ha escogido», dijo Moisés, confiado en que Dios revelaría su voluntad y su elección sobre quién debía dirigir espiritualmente a Israel. Moisés dejó claro que no era él quien se había autoasignado esa autoridad, sino que todo lo que hacía era por mandato divino. Este desafío sería la prueba definitiva. Solo aquellos a quienes Dios había designado legítimamente como líderes espirituales tendrían su favor al presentar el incienso. Coré y los 250 hombres aceptaron, convencidos de que su posición y número les darían el respaldo necesario, y por eso, Moisés, profundamente preocupado por el pueblo, reunió nuevamente a Coré y sus seguidores y les habló con franqueza, recordándoles el honor y privilegio que tenían al ser levitas. Les recordó que el Señor les había concedido un papel especial en el tabernáculo, lo que les permitía servir cerca de su presencia, un honor que el resto de las tribus de Israel no compartía. ¿Es poco para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel para acercarlos a Él?, les preguntó Moisés, apelando a que reconocieran su posición y sus privilegios. Sin embargo, Coré y sus compañeros no quisieron escuchar. Movidos por la ambición, estaban decididos a desafiar la autoridad de Moisés y Aarón. Convencidos de que ellos también podían ofrecer incienso como los sacerdotes, se prepararon para la prueba. Moisés, al ver la seriedad de la situación, advirtió al resto del pueblo que se apartaran de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, para no verse afectados por el juicio que estaba por venir. Con tensión en el aire, todos esperaban la respuesta de Dios. Los rebeldes, aferrados a sus incensarios,
se plantaron firmes, convencidos de que su causa era justa y que Dios los respaldaría, hasta que finalmente el juicio de Dios llegó de manera contundente. En medio de la expectativa de todo el pueblo, el Señor habló a Moisés y le ordenó que advirtiera una vez más a la congregación que se alejara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Al obedecer, el pueblo se retiró, quedando estos hombres y sus familias aislados, rodeados por la mirada expectante de Israel. Entonces, Moisés declaró que lo que sucedería a continuación sería una señal de que Dios había elegido a sus líderes y rechazaba la rebelión. En ese momento, la tierra se abrió repentinamente bajo los pies de Coré, Datán y Abiram, tragándolos a ellos, a sus familias y a todos sus bienes. Fue un acto de juicio visible y aterrador que dejó una marca imborrable en la memoria del pueblo. Al mismo tiempo, un fuego descendió del cielo y consumió a los 250 hombres que sostenían los incensarios. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Demostrando que el servicio sagrado era exclusivo para los sacerdotes elegidos por Dios. Este fue el punto culminante de la historia. Dios mostró con claridad que Él no toleraría la rebelión contra el liderazgo que había establecido, y que la ambición desmedida y la falta de respeto a su orden tendrían consecuencias graves y definitivas. Y desde ese día, la historia de Coré quedó grabada en la memoria de Israel como una advertencia solemne sobre el peligro de la rebelión y el orgullo. Para asegurarse de que el pueblo recordara esta lección, Dios ordenó a Moisés que recogiera los incensarios de bronce de los 250 hombres que fueron consumidos por el fuego. Estos incensarios, aunque usados en un acto de desobediencia, habían sido consagrados por haber estado en presencia del Señor. Los incensarios fueron martillados y convertidos en una lámina de bronce que cubrió el altar, un recordatorio visible y permanente para todas las generaciones de Israel. Esta cubierta serviría para enseñar a los israelitas que solo los descendientes de Aarón estaban autorizados a ofrecer incienso ante el Señor y que ningún extraño, por importante o influyente que fuera, debía intentar usurpar el sacerdocio. Desde ese día, la advertencia de Dios quedó en el corazón del pueblo. El servicio y el liderazgo en el tabernáculo no eran una cuestión de ambición personal, sino de obediencia a su orden divino. La historia de Coré sirvió como un recordatorio de la importancia de respetar la autoridad de Dios y su elección, mostrando que cada uno debía cumplir su propósito en la comunidad, en humildad y fidelidad. La historia de Coré nos deja una lección poderosa sobre la importancia de la humildad y el respeto hacia la autoridad que Dios establece. Coré, cegado por la ambición y el orgullo, permitió que su insatisfacción lo llevara a desafiar el orden divino. En lugar de apreciar el honor que Dios le había dado como levita, su deseo por una posición mayor lo condujo a la destrucción. Este relato nos recuerda que el orgullo y la rebeldía pueden tener consecuencias graves. Nos enseña a valorar el rol que cada uno tiene en la comunidad y a cumplir nuestras responsabilidades con humildad y gratitud. Coré y sus seguidores aprendieron de manera trágica que el servicio en el reino de Dios no es una cuestión de títulos o ambiciones personales, sino de obediencia y respeto hacia su voluntad. Finalmente, la historia de Coré
advierte a todos sobre el peligro de la insubordinación y la ambición desmedida. Nos muestra que el verdadero liderazgo y servicio deben estar motivados por la obediencia a Dios y la disposición de cumplir su propósito, reconociendo que Él tiene un lugar y un llamado para cada uno de nosotros. Si te impactó la historia de Coré y la lección que nos deja sobre el peligro del orgullo y la necesidad de obediencia a Dios, acompáñanos para conocer más. Coré desafió el orden divino y pagó un precio alto, recordándonos la importancia de respetar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Sigue el canal y explora otros relatos donde aprenderemos cómo la fe, la humildad y la entrega pueden cambiar destinos y traernos más cerca del plan de Dios. Érase una vez un hombre llamado Jetro, sacerdote de Madián, conocido por su sabiduría y liderazgo espiritual entre su gente. Jetro vivía en las tierras tranquilas de Madián, una región lejana a los conflictos y la opresión de Egipto. Llevaba una vida de paz y servicio, pastoreando y guiando a su comunidad. Un día, mientras las hijas de Jetro iban al pozo a sacar agua para sus ovejas, unos pastores intentaron ahuyentarlas y robar el agua que habían sacado. Pero entonces apareció un hombre desconocido, un extranjero de Egipto que había llegado huyendo de problemas. Este hombre, Moisés, defendió a las hijas de Jetro, las ayudó a dar de beber a su rebaño y se ganó su gratitud. Al escuchar la historia, Jetro invitó a Moisés a quedarse en su casa, y pronto nació una amistad entre ellos. Jetro reconoció en Moisés una nobleza de espíritu, y con el tiempo le dio a su hija Séfora como esposa. Moisés comenzó una nueva vida en Madián bajo el techo y la guía de Jetro, alejado de la agitación de Egipto, y pasó años aprendiendo y creciendo bajo la influencia de este líder espiritual. Hasta que un día, Jetro recibió noticias impactantes. Su yerno, Moisés, no solo había sobrevivido a su regreso a Egipto, sino que había liderado a toda la nación de Israel en una liberación milagrosa de la esclavitud. Los rumores contaban cómo el Dios de Israel había mostrado un poder inmenso, enviando plagas sobre Egipto, partiendo el Mar Rojo para que el pueblo cruzara a salvo, y destruyendo al ejército del faraón en sus aguas. Para Jetro, escuchar que el Dios de Moisés había hecho cosas tan maravillosas despertó en él una profunda curiosidad y reverencia. Impulsado por estos eventos, Jetro decidió emprender un viaje al desierto donde Moisés y el pueblo de Israel acampaban. No fue una visita ordinaria. Llevaba consigo a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus 2 nietos, Gersón y Eliezer, quienes habían estado viviendo con él en Madián mientras Moisés cumplía su misión en Egipto. Jetro anhelaba ver con sus propios ojos cómo su yerno se había transformado en el líder de una nación, y aún más importante, conocer de cerca al Dios que había hecho tales maravillas. Este encuentro representaba un cambio significativo no solo para Jetro, sino también para Moisés. Jetro venía no solo como un suegro preocupado, sino como alguien que deseaba comprender el poder y propósito del Dios de Israel, una deidad a la que hasta ahora solo conocía de oídas. Este viaje de Jetro fue un primer paso para ampliar su entendimiento espiritual y al mismo tiempo un acto de amor y apoyo hacia Moisés. En este momento, Jetro intuyó que su yerno ya no era el pastor refugiado que él había conocido, sino un hombre transformado por la misión divina y la fe en el único Dios verdadero. Y por eso, cuando Jetro se encontró con Moisés, éste le contó detalladamente todo lo que Dios había hecho por Israel: las plagas en Egipto, la liberación milagrosa y la provisión constante de Dios en el desierto. Jetro escuchó con asombro cómo el poder y la fidelidad de Dios habían guiado y protegido a su pueblo. Impresionado y conmovido, Jetro alabó al Dios de Israel y proclamó: «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Como muestra de su respeto y reverencia, Jetro ofreció sacrificios en honor a Dios. Este acto de adoración marcó un cambio espiritual en Jetro, quien, aun siendo sacerdote de Madián, reconoció la grandeza del Dios de Israel. Su alabanza y reconocimiento dejaron claro que las obras de Dios trascienden fronteras y culturas, y su corazón se unió al pueblo de Israel en la adoración del único Dios verdadero. Hasta que finalmente, Jetro, observando atentamente cómo Moisés lideraba al pueblo, notó algo preocupante. Desde temprano en la mañana hasta la tarde, Moisés escuchaba y resolvía los conflictos de los israelitas, uno por uno, lo que lo agotaba y dejaba a la multitud esperando largas horas. Al ver esta carga tan pesada,
Jetro decidió intervenir y aconsejar a su yerno. Con sabiduría, Jetro le sugirió un sistema para delegar las responsabilidades. Le aconsejó elegir hombres justos y temerosos de Dios para que fueran líderes de grupos más pequeños y juzgaran los casos sencillos, mientras que Moisés solo atendería los asuntos más complejos. Así podrás resistir, y todo este pueblo irá en paz a su lugar, le dijo Jetro. Este fue un momento decisivo, ya que Moisés aceptó el consejo de Jetro y estableció una estructura de liderazgo que haría más eficiente el gobierno de la nación. El consejo de Jetro no solo alivió la carga de Moisés, sino que también trajo orden y paz al campamento de Israel, permitiéndoles avanzar con mayor unidad en su jornada hacia la tierra prometida. Y desde ese día, la vida en el campamento de Israel experimentó un cambio profundo. Moisés puso en práctica el consejo de Jetro al seleccionar hombres sabios y temerosos de Dios como jueces y líderes sobre grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at amazon.com/blink. Cada líder se encargaba de resolver los asuntos cotidianos de su grupo, mientras que solo los problemas más graves y complejos llegaban hasta Moisés. Este sistema no solo aligeró la carga sobre los hombros de Moisés, quien podía ahora dedicar más tiempo a su papel como profeta y guía espiritual, sino que también ofreció un sentido de orden y justicia en la comunidad. El pueblo, que antes pasaba largas horas esperando ser atendido, ahora podía ver sus asuntos resueltos rápidamente y sin retrasos. Este nuevo sistema no solo hizo que el liderazgo fuera más eficiente, sino que también fortaleció el sentido de unidad y confianza dentro de Israel, al ver que Dios les había provisto un modelo de justicia en su campamento. Jetro, viendo que su consejo había traído paz y un cambio positivo, regresó a su tierra de Madián satisfecho, sabiendo que había dejado una influencia duradera en la vida de su yerno y en el pueblo de Dios. Gracias a su intervención, Moisés pudo avanzar con mayor tranquilidad en la misión que Dios le había dado, y el pueblo de Israel se organizó de manera que reflejaba el cuidado y la sabiduría de Dios. La presencia de Jetro fue breve, pero su legado impactó profundamente la estructura y el orden del pueblo de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. La historia de Jetro y Moisés revela que el verdadero liderazgo no solo está en la capacidad de guiar a otros, sino también en la humildad de reconocer nuestras propias limitaciones y aceptar ayuda. Moisés, a pesar de ser el líder escogido por Dios y haber sido testigo de grandes milagros, no dudó en recibir el consejo de Jetro, quien vio con claridad que la carga de Moisés estaba agotándolo y dificultando el bienestar del pueblo. Al seguir las palabras de su suegro, Moisés no solo transformó la administración de Israel, sino que también demostró una apertura y una humildad que son raras en líderes de su calibre. Este episodio nos enseña que, como Moisés, nosotros también podemos ser testimonios vivos al mostrar disposición para aprender y crecer. Moisés no dejó que su posición o sus logros le impidieran reconocer la sabiduría en los demás, incluso en alguien externo a la nación de Israel. Su ejemplo nos invita a ser líderes y personas que, en lugar de aferrarnos a nuestra propia comprensión, buscamos el consejo de aquellos a nuestro alrededor que puedan ofrecernos perspectiva y guía. La disposición de Moisés a escuchar el consejo de Jetro dio como resultado una comunidad más fuerte, mejor organizada y con una estructura de justicia más estable. Al igual que Moisés, podemos permitir que Dios use personas en nuestra vida para mejorar nuestras decisiones y fortalecer nuestro testimonio. Este relato es un llamado a liderar con humildad y a recordar que Dios puede manifestar su sabiduría a través de quienes nos rodean, si mantenemos el corazón abierto. En nuestra vida diaria, que podamos ser como Moisés,
un testimonio vivo de alguien que, aún en medio de grandes responsabilidades, nunca dejó de aprender, crecer y aceptar el apoyo de otros en su camino de fe. Si la historia de Jetro te ha inspirado a ver cómo Dios usa la sabiduría y el consejo para fortalecer a su pueblo, compártela con alguien que necesite recordar el poder de la guía divina. La historia de Jetro y Moisés nos muestra que, a través de la humildad y la disposición para aprender de otros, incluso en momentos difíciles, se puede encontrar propósito y dirección. Descubre más relatos bíblicos que revelan cómo la fe y la sabiduría pueden transformar comunidades y llevar a un legado duradero de fortaleza y redención. Explora las vidas de quienes, como Jetro, aportaron una visión única en medio de las pruebas y ayudaron a construir el pueblo de Dios.